Arrancamos ya. Yo creo que ya tiene el quórum para empezar. Bueno, arrancamos. Sí, por favor. Ya. Gracias, estamos aquí saludándolos desde Guatemala. Amablemente estamos aquí en la Organización Panamericana de la Salud con el doctor Barreneche y la doctora Liz Parra. Muy contentos de poder saludarlos. Primero que todo, queremos solidarizarnos con esta pandemia que está afectando a todo el mundo, principalmente por los fallecidos y las familias que han sufrido esta situación. Solidarizarnos también con la Organización Panamericana de la Salud en esta ardua labor que están haciendo como ente rector de la salud en todos nuestros países y que por medio de los protocolos que ellos están estableciendo, pues podamos tener una buena respuesta a esta atención que necesitamos en todos y cada uno de nuestros países y poblaciones de América. Muchas gracias al doctor Ciro Ugarte. A través de la comunicación con él fue posible esta reunión. Te agradecemos mucho, Ciro, que está en Washington, poder atender esta petición de AIDIS y poder llegar a un acuerdo para fortalecer nuestra alianza entre AIDIS y OPS, que siempre nos ha caracterizado desde nuestra fundación. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Gracias, Martín. Es un gran placer saludarte y saludar a todos los miembros de AIDIS y a todos los colegas que están conectados. Realmente es un evento muy importante, porque lo que queremos, y Martín seguramente lo explicará luego, fortalecer la presencia de la ingeniería sanitaria en general en los preparativos y la respuesta al COVID-19. Y eso solo se puede hacer a través de las personas que saben más, que tienen mayor experiencia. Por esa vía es que AIDIS tiene un papel fundamental en este trabajo. Tenemos colegas que son ingenieros sanitarios de la organización que también están conectados por otras vías. Y entonces, con gusto, continuar esta reunión. Por favor, si todos podrían cerrar el micrófono. Ok. Que todos cierren el micrófono, por favor, para que escuchar a Ciro. Ahí está. Gracias. Fácil. ¿Estás conectando el teléfono también? Teléfono. No, Perdón, el internet de... No. No me la clave, no puedo. ¿Cómo estamos? ¿Escuchan ahora? ¿Puedes continuar, Ciro? A ver si me escuchan. Sí, te escuchamos. Okay. Fíjense, yo quería compartir la presentación, aparentemente no hay posibilidad de hacerlo, pero en todo caso lo voy a conversar. El COVID-19 tiene ahora presencia en más del 90% de los países en el mundo. Sin embargo, la gran mayoría de esos países presentan menos de 100 casos. Este número de casos y de países está incrementándose todos los días. Sin embargo, por supuesto, la presencia del coronavirus ahora está cerca de los 200.000. Tenemos alrededor de 8.000 fallecidos. El problema es que todas las regiones presentan casos, y la región de las Américas, que ha entrado en este proceso más tarde,
está presentando un incremento de casos y hay varios países que tienen casos confirmados. Por ejemplo, ayer confirmaron en El Salvador, en Nicaragua, casos nuevos. De tal manera que prácticamente toda la región tiene casos. El Caribe, muchos de los países del Caribe tienen casos también. De hace 3 días, el número de casos de COVID-19 en el mundo son mucho más fuera de China que dentro de China. De hecho, ayer recibimos una información de que China no había reportado casos nuevos. Sin embargo, recibimos información de más de 400 fallecidos, que seguramente fueron aquellos que estaban hospitalizados anteriormente. Tenemos que revisar esa cifra. Yo los invito a primero estar al tanto de los datos de cómo va la curva del coronavirus a través de los reportes de situación de la OMS y también de los reportes de situación y de la página de la OPS. La OPS tiene, entre algunas características importantes aplicables a nuestra región, unos mapas, y ese mapa muestra los casos a nivel subnacional, los casos confirmados, pero también hay información sobre los casos sospechosos, es decir, aquellos que han tenido contacto con casos confirmados de COVID y que tienen sintomatología. Esos son los casos sospechosos. Quisiera también mencionar sobre el tema de la vigilancia epidemiológica, que hay presencia comprobada de COVID-19, inclusive en casos que no tienen sintomatología. Sin embargo, la transmisión se hace principalmente por las personas que tienen sintomatología, es decir, que tienen tos, que tienen estornudo, que tienen gripe, tienen fiebre, y que entonces pueden transmitir la enfermedad. La enfermedad se transmite a través de las gotas, digamos, de la saliva o del estornudo, y debido a que la cantidad de virus está principalmente en esas secreciones, el distanciamiento de más o menos 1 metro, o más de 1 metro, mejor dicho, es una de las medidas principales. La otra medida es, como esas gotitas pueden contaminar muchos objetos y muchos lugares, entonces, por supuesto, la desinfección de las manos es otra medida importante. Esas dos son las principales para evitar ser contagiado. Pero si uno presenta sintomatología, ustedes lo han escuchado muchísimas veces, entonces debería evitar el contacto con otras personas y tomar las precauciones si es que está en lugares públicos o con otras personas que están sanas, usar mascarillas para no contaminar a los demás. El tema de la etiqueta respiratoria de aquellos que tienen sintomatología es vital. Utilizar papel higiénico, papel, digamos, suave para poder limpiarse las secreciones y botar inmediatamente ese papel en un lugar que sea seguro, en un tacho de basura preferentemente cerrado, o tirarlo en un lugar que no genere más contaminación. Y el otro es que si no tienes papel a la mano, bueno, utilizar el codo para toser o para estornudar. El tema es más fácil decirlo que hacerlo. Y eso requiere una disciplina muy grande. Y en esa disciplina y en esos aspectos de agua, saneamiento, higiene, aparece la importancia de las voces autorizadas de ingeniería sanitaria. Todavía no sabemos con exactitud cuánto tiempo permanecen los virus en el ambiente y en diferentes lugares. Sin embargo, tenemos ya bastantes indicaciones de que pueden quedar inclusive varios días, hasta 8 o 9 días en ambientes propicios, y en algunos otros casos pueden desaparecer los virus en pocas horas. Sin embargo, la desinfección de esos ambientes es algo primordial. Estamos viendo que en nuestra región de las Américas, varios países no solo presentan nuevos casos, sino también el incremento agudo de casos. Me refiero a un incremento de más del 100%, de 200% el número de casos. Por ejemplo, Chile presentó un incremento de 75 a 200 casos en solo 2 días.
Y después tenemos nosotros otros territorios que tienen muchísimo más casos que el resto de la región. Estamos hablando de Estados Unidos, que tiene casos confirmados y fallecidos mucho más que cualquier otro lugar de la región. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los principales mensajes que nosotros pasamos a los ministerios de salud es que trabajen en alianza principalmente con los medios de comunicación y el público. Cada persona, yo, tú, tenemos la responsabilidad y no solo la responsabilidad, sino además tenemos las maneras de evitar ser contagiados. Y si es que nosotros nos cuidamos, podremos cuidar a los demás. Entonces, ese mensaje no llega tan fácilmente. Y entonces las personas presentan quejas de que alguien tiene que darles lo que necesitan para cuidarse. Entonces, eso es insostenible. Y esos temas son, por supuesto, algo que tenemos que resaltar. Estoy viendo ahora, mientras hago la presentación, notas del Centro de Operaciones de Emergencia de Brasil. Bueno, comentaremos luego sobre los kits de diagnóstico y sobre los equipos de protección personal. El otro tema que nosotros avanzamos es evitar reaccionar exageradamente a los casos confirmados o los casos importados. ¿Por qué? Porque estos casos van a aparecer, ya están en nuestros países. El tema es que no los verificamos. Y entonces, si nosotros decimos que vamos a evitar el tránsito y cuarentena y limitar el acceso al país, pensando que eso va a impedir que lleguen personas, todos sabemos que los casos no se detectan en los aeropuertos ni en los puntos de entrada. Sabemos que todos los más de 200,000 casos que ahora se reportan, solo 4 o 5 fueron reportados en punto de entrada en un aeropuerto en Tailandia, en ningún otro lugar. Eso significa que están en nuestras comunidades y que no los estamos detectando. Y hay dos razones por las cuales no lo estamos detectando. Primero, porque no tenemos los kits de laboratorio suficientes. Eso es un tema crucial. Y el otro, porque las personas las estamos asociando con viajeros. Y entonces, como el caso sospechoso es aquel que tiene antecedente de viaje y entonces comenzamos a señalar Europa, China, Corea, y así podemos seguir con los números, incluyendo Estados Unidos y otros más. Entonces, ¿qué persona no ha tenido, aunque sea indirectamente, un contacto con algún viajero internacional? Y entonces, todo lo asociamos con viajeros. Y ese miedo hace que entonces, digamos, que se transmite a través de otros, de los tomadores de decisión, hace que tengamos a veces un estigma sobre el origen de algunas personas o sobre las personas que vienen de viaje. Por supuesto, esas personas que vienen de viaje de algunos otros lugares son personas que pudieran haber estado en contacto con la transmisión más activa local en esos lugares, pero no es, digamos, el punto para poder saber dónde está el virus. Ya varios países, incluyendo Brasil, con el cual tuve una larga conversación esta mañana, están procurando hacer investigaciones más amplias, porque la experiencia que tuvieron con el H1N1 en el 2009, me tocó hacer la evaluación de la respuesta de Brasil luego del 2009, de la pandemia de influenza, y encontramos que ya el virus estaba presente en Brasil el mismo día que México había declarado la emergencia. Es decir, nosotros pensamos lo mismo, de que China reportó los primeros casos a fines de diciembre, pero los casos ya estaban apareciendo desde noviembre e inicios de diciembre. ¿Y cuándo es que nosotros cerramos nuestras fronteras a China? ¿Cuándo es que nosotros, toda Europa y todo el mundo, limitaron los viajes? Entonces, claramente tenemos el virus circulando. El tema es que no lo sabemos hasta cuándo. Y la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves
son el elemento fundamental para poder determinar cuán extenso puede ser este coronavirus. Por suerte, la gran mayoría de los casos son asintomáticos o tienen, mejor dicho, tienen pocos síntomas y no requieren hospitalización. Sin embargo, lo que hemos visto es que alrededor del 20% requieren hospitalización, alrededor del 15% requieren hospitalización sin, digamos, cuidados intensivos, pero requieren hospitalización, y un 5% requieren cuidados intensivos, y alrededor de un 2%, las cifras pueden variar de las localidades, pero alrededor del 2% fallece por falla multiorgánica. Así que esos son los temas principales. En respecto a las edades, ustedes lo saben ya muy bien, a partir de los 50 años en adelante hay un riesgo progresivamente más alto de generar casos severos, y la mayoría de los fallecidos están por encima de los 75 años. Eso significa que debido a que el virus tiene predilección por las vías respiratorias bajas, es decir, los pulmones, no, la sintomatología está vinculada con la dificultad respiratoria, la tos seca, la fiebre, pero en aquellas personas que no tienen problemas de pulmones, es decir, y aquellos que tienen los bronquios un poco más grandes, y aquellos que están saludables, y que entonces hablamos de los niños pequeños, digamos, los adolescentes, adultos jóvenes, la sintomatología no se presenta fácilmente, y a muchos pero el virus se reproduce muy bien en las vías respiratorias altas. Es por eso que ustedes habrán visto que en los asilos de ancianos, por ejemplo, se prohíbe la presencia de visitas, particularmente de los niños, porque pueden estar teniendo circulación del virus en las vías respiratorias altas sin tener sintomatología. Y esos son los temas que se están analizando ahora en nivel de investigación. Quisiera también mencionar que las tres prioridades respecto a salud son proteger al personal de salud, es reorganizar los servicios y los sistemas de salud para identificar qué servicios estarían disponibles para atender los casos de COVID-19, y que salud debería concentrarse en lo que sabe hacer, en su mandato, en su autoridad. Pero hay autoridades que no le corresponden a salud. Cerrar escuelas, cerrar aeropuertos, impedir reuniones, digamos, masivas, y otras que no son responsabilidad de salud. Salud no sabe de eso. Salud puede proporcionar información epidemiológica, asesoría de cómo va la epidemia, pero el cierre. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, solo para vuestra información, el tema de elecciones en algunos países. Y entonces nos piden los tribunales electorales, y nosotros debemos decirles que paren las elecciones o no. No es una obligación nuestra, pero solo para decirles que hay una gran carga de consultas, pedidos, para que alguien más tome la decisión por ellos. Eso no funciona así. Entonces estamos trabajando en esa área fundamental, y lo que quisiéramos es que los países, el sector salud y aquellas medidas de intervención, de prevención de la enfermedad, tuvieran los recursos necesarios. Muchos países han declarado emergencia. Muchos países están colocando sus propios recursos en beneficio de la respuesta y los preparativos, alistamiento en salud. Pero los organismos financieros internacionales, ustedes habrán escuchado, colocan billones de dólares para los países. Bueno, la verdad es que casi todo eso es préstamo. Y casi todo eso ya es préstamo de lo que ya está en el país, es decir, de lo que ya fue autorizado como préstamo. Entonces le piden a los países que modifiquen esos préstamos, esos acuerdos, para incorporar temas de salud. Bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo demora eso? Demora varias semanas. En algunos casos demora, en la mayoría de los casos demora casi 6 meses. El recurso lo necesitamos hoy. Entonces estamos negociando con los bancos y con otros unas donaciones directas. En el caso de Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha
ha decidido entregar a cada uno de los países $1 millón para intervenciones de salud. Y adicionalmente algunos otros recursos adicionales. Pero otros, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, no van por la misma vía. Entonces, esos son los temas que habría que analizar. Respecto a los kits de laboratorio, todos los países en las Américas, excepto algunas islas pequeñas en el Caribe, tienen sus propios laboratorios. Y los reactivos que estamos utilizando, los kits de laboratorio, los kits de diagnóstico, son kits que fueron adquiridos de Alemania. Son los protocolos que utilizamos de Alemania. Esos kits que tienen, por supuesto, la revisión científica de la OMS, son los que hemos distribuido a toda la región de las Américas. Es por eso que nuestra región es capaz de diagnosticar esos casos. Los que tuvimos, es decir, el problema que tuvimos con Estados Unidos es que el CDC es el centro de referencia, el laboratorio de referencia de toda la región. Sin embargo, los kits que utilizaban y los protocolos que utilizaba el CDC tuvieron algunas fallas. Fallas en la producción, fallas en los envíos y aparentemente unas fallas también en el contenido de los kits. Ustedes han visto todo el problema que existe en los Estados Unidos respecto a casos que fueron diagnosticados originalmente como negativos, pero cuando se envió la muestra al CDC para reconfirmación, una semana después, el CDC le dice a los estados, bueno, este caso que era negativo, en realidad es positivo. Entonces, no se sabe cuál es la extensión de la diseminación del virus en los Estados Unidos. Recién la semana pasada, la producción de los kits comenzó nuevos kits, nueva producción, comenzó a distribuirse en los estados, pero todavía la cantidad es muy pequeña. Entonces hay limitaciones. Y en nuestros países, los kits que se están utilizando son los que hemos enviado nosotros. Esta mañana estuve coordinando con el equipo de virología del Departamento de Emergencia de la OPS para enviar más kits a los países. Y hoy estamos enviando al menos a 10 países más una nueva dotación de kits. Pero eso tiene limitación. Estamos procurando revisar más de 200 nuevos productos para diagnóstico de laboratorio. De esos, alrededor de lo que he recibido esta mañana es que alrededor de 20 tienen posibilidades de convertirse en kits que pudieran hacer un diagnóstico, no por el método que estamos utilizando nosotros, sino con otros métodos adicionales, como por ejemplo los kits rápidos, es decir, de toma de sangre, no de secreciones, pero también algunas otras que puedan identificar rápidamente el virus. Pero eso todavía demorará al menos una semana y espero que la producción, una vez que se autorice, que la OMS diga, sí, estos kits está bien, dan un diagnóstico adecuado y hay suficiente cantidad para distribuirlo en el mundo, que es otra de las condiciones que se da para autorizar un kit. Es decir, tiene que haber suficiente cantidad para poder distribuir en el mundo. Eso todavía va a demorar al menos una semana, pero tenemos que avanzar en eso. Los países, mientras tanto, dicen, bueno, no tengo kits, tengo que buscar, y hay muchísimos que ofrecen kits de laboratorio, muchísimos. Y entonces con un argumento, con otro argumento, y los países, al tener muy pocos kits de laboratorio, estamos hablando de 1,000, 2,000, cuando están y se necesitan al menos 2 pruebas para confirmar una persona. Entonces, en esa limitación, están buscando cualquier otro mecanismo. Y bueno, en eso, como sabemos, es un tema muy difícil. El otro tema es tratamiento. Tratamiento con, por ejemplo, antivirales nuevos y otras cosas. Esta mañana se publicó que uno de los antivirales que habían sido usando en China, en realidad, y que China reportó que tenía cierta efectividad, en los estudios que se han hecho fuera de China demuestran que no hay efectividad, no hay un beneficio comprobado. Es decir, hasta este momento no tenemos un tratamiento específico para el coronavirus y debemos entonces reducir la presencia del virus. Entonces, esta es una introducción de cómo estamos respecto al diagnóstico, respecto a la situación del virus y como las personas que tienen que estar en contacto con los casos
principalmente el personal de salud, debe estar protegido. Los equipos de protección personal son extremadamente limitados. Igualmente, solo los equipos que tienen los países son los que tenían anteriormente, los que hemos enviado de nuestros almacenes de emergencia. No hemos recibido nada de la OMS y el mercado internacional está cerrado. Estamos discutiendo con Brasil, hoy estuve discutiendo con Brasil sobre la producción de equipo de protección personal y también de kits de laboratorio, pero los insumos provienen, ¿adivinen de dónde? De China. Pero la mayoría de los insumos. Entonces, estamos también en negociación para ver si la producción de China prioriza las Américas a través de contactos políticos, y algunos países, por suerte, tienen una relación muy estrecha con China, o que nos vendan los insumos para poder producir en las Américas. Entonces, con estos temas, yo quisiera pasarte a ti, Martín, para que continuemos con la discusión. Adelante. Información que principalmente vemos mucha dificultad con todo tipo de información que llega y principalmente este es el objetivo para que nosotros podamos apoyar con el capital que tenemos en cada uno de los países, el capital humano, para poder apoyar a OPS a través de nuestros ministerios que hemos visto en muchos países de América tenemos deficiencia, hemos hablado con muchos colegas y hay mucha deficiencia. ¿Qué pasó? No, está bien, está bien, está bien. Tú estás no, tienes que quitarte de mute. No, estás sin mute. No, estás en mute, sí. En mute no te van a escuchar. Pero no sé dónde. ¿Aquí? Sí se está escuchando, Martín. Sí, se escucha, te estamos escuchando. Tanta información que nos llega y la idea es que a través de ahí podamos también cada uno de los capítulos incidir con nuestros ministerios y apoyarlos para poder difundir esta información y los protocolos oficiales que vienen de la Organización Panamericana de la Salud. Muy buena visión global que nos compartiste y bueno, me habías platicado ahí en la agenda, también pusimos el tema de agua, saneamiento, higiene y manejo de los residuos sólidos para el COVID-19, Ciro. ¿Cuál es la visión que tiene OPS en ese tema? Sí, existe una guía que se elaboró en conjunto con la OMS y otras agencias sobre el manejo técnico. Es una publicación que fue autorizada el 3 de marzo, pero que no está suficientemente difundida, que todavía está en inglés y no está en español o en otros idiomas. Pero esa es una guía y yo con todo gusto te la envío, Martín, y he pedido que hagan la traducción ayer, he pedido que inicie la traducción al español, pero es la guía sobre agua, saneamiento, higiene y manejo de residuos para el COVID-19, específicamente para el virus del COVID-19. Esta tiene algunos temas prioritarios. El tema es que el lavado frecuente o desinfección frecuente de las manos es una de las medidas más importantes que hemos mencionado. Pero tú necesitas agua para eso. Necesitas agua de buena calidad para eso. Y necesitas jabón para eso. El tema es que no hay disponibilidad de esos elementos tan básicos, como ustedes lo saben muy bien, en todos los lugares. Entonces necesitamos priorizar y ver cómo hacemos en alguno de esos lugares donde habría mayor frecuencia de personas que pudieran tener sintomatología, tengan acceso a agua. Y estamos hablando de servicios de salud, pero también estamos hablando de otros lugares públicos que requieren tener esa agua. Ese es un punto principal. El segundo es que los servicios de saneamiento son fundamentales y de desinfección son fundamentales para combatir esta epidemia. Y entonces, si nosotros entramos con esas dos cosas, saneamiento, desde el punto de vista de desinfección y el tema del agua, en realidad tendríamos casi la mitad de los temas de prevención resueltos.
Pero entonces necesitamos avanzar en esos puntos más directamente, y yo quisiera que pudiéramos revisar directamente algunos temas y algunos mitos, por ejemplo, respecto a la transmisión del virus a través de las heces o de los desagües, que en realidad la cantidad de virus que está ahí no es suficiente. Además, No se sabe. por esa vía de transmisión es muy difícil, y además los virus muy probablemente van a estar significativamente rápido en estos medios. Así que son más de eliminación de mitos. El tema del agua segura. Por supuesto, el agua segura tiene importancia para el cuidado del coronavirus, pero claramente es mucho más importante para otros temas. Y entonces aprovechar quizá el tema del coronavirus para impulsar el tema de la calidad del agua, principalmente del agua para beber. El otro tema es sobre digamos, WASH en los servicios de salud. Ese es un tema fundamental. Y ese es un tema central del control de infecciones. Y ese asunto no está resuelto en nuestros servicios de salud, por dos razones. Primero, porque no tenemos los insumos necesarios en los servicios de salud para implementar el WASH, digamos así, en los servicios de salud. Y la segunda razón es que nuestro personal de salud no está acostumbrado a seguir las normas permanentemente de control de infecciones. Y entonces vemos en muchos lugares, en muchos de nuestros servicios de salud, los primeros casos que han aparecido han contaminado o han infectado a personal de salud. Entonces esos son temas de alta importancia sobre WASH en servicios de salud, y me parece que Henry está conectado a la sesión, entonces le pediría que él haga un comentario sobre ese tema. Y luego las prácticas, digamos, de higiene de las manos, que es el otro tema que hemos hablado, vinculado a la disponibilidad de agua, de jabón, etcétera, y los otros asuntos que son parte de esa guía, que yo quisiera que ustedes pudieran revisarla, incluyendo, tiene temas para desechos sólidos, desechos líquidos, prácticas de higiene, y otros asuntos que, como es una guía específica para el coronavirus, puede ser una fuente muy importante para implementar las acciones a través de los miembros de ahí. Cambio, Martín. Gracias, Ciro. Voy a tomar la palabra y te voy a pasar al equipo de WASH, que ya hablas con muchísima propiedad. Muchas gracias. Mira, gracias por mencionar el tema de la nota técnica que ha preparado la Organización Mundial de la Salud con fecha del 3 de marzo, que justamente ayer tuvimos una teleconferencia con todos los puntos focales de las regiones del mundo, y la guía se está revisando. La guía tiene información muy útil y estamos aprovechando desde ETRAS contextualizarla para la región de América Latina y el Caribe. Y nos hemos concentrado en tres grandes focos, que ya los mencionó Ciro. Instituciones responsables de agua, saneamiento e higiene, establecimientos de salud y comunidad. ¿Y por qué digo contextualizar? Porque la guía tiene muchísima información que la tenemos que volver más tangible y más fácil de manejar para tomar una acción muchísimo más oportuna. Esto tiene que estar muy ligado a los mecanismos de coordinación en los países, porque mucha responsabilidad es del sector salud, pero la otra tiene que ser en acuerdo con otros sectores, como es el sector de agua, como es vivienda, como es ambiente, y ahí los mecanismos de coordinación juegan un papel fundamental. La guía ya la tenemos revisada, pasó por el centro de operaciones con el equipo que ve el tema de Infection Prevention and Control, para revisar un poco el tema de concentraciones de cloro, el uso del cloro residual, los enfoques hacia la comunidad y los mensajes que tenemos que seguir viendo cómo hacerlos más entendibles, y sobre todo llegar a aquellas comunidades que tenemos brechas en el servicio de agua, saneamiento, higiene, y en donde la prestación de los servicios
de agua y saneamiento se deben garantizar a través de otras alternativas, donde es importante la responsabilidad de estas empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento. Nosotros esperamos, y ahí si nos pueden ayudar desde Washington, esta última revisión ya estamos hablando con el equipo de comunicaciones, con Cristina Maña, ya pasó a diagramación y ya le hemos compartido la guía de la OMS con los puntos focales de la unidad de determinantes ambientales, y es importante que coordinen con los puntos focales de emergencias de cada una de las oficinas de país, porque hemos estado compartiendo información. Por otro lado, rápidamente les cuento estos 3 bloques que hemos contextualizado tomando como adaptación la guía de la OMS que revisamos ayer, y va a salir una nueva publicación la próxima semana. Entonces son los mensajes que van hacia las instituciones responsables de agua y saneamiento, con los bloques de agua, el tema de acceso, el tema de calidad, el tema de distribución, el tema de almacenamiento de agua, porque en aquellas comunidades donde se ven con la necesidad de almacenar agua, es importante que trabajen todo el tema del tratamiento del agua con desinfección usando los cloros, cuáles son las concentraciones específicas, el componente de las aguas residuales, el componente de los manejos residuos sólidos, que también lo tenemos en los establecimientos de salud, pero aquí lo menciono porque es un componente externo que hay que trabajarlo muy bien con las municipalidades, y el tema de la exposición final en celdas de seguridad. El otro gran bloque es los establecimientos de salud, que muy bien lo mencionó Ciro, en donde tenemos que hacer muchísimo énfasis en la calidad del agua. Hay que trabajar mensajes que lleguen a todo el personal de salud, a los que manejan operación y mantenimiento, temas también del tema de higiene y lavado de manos, los puntos de higiene de manos. Estoy recibiendo muchas solicitudes de algunos países, por ejemplo, que quieren hacer extensión de los servicios de salud a través de carpas o en albergues, y ahí también es importante las medidas que estamos orientando en esta guía. Tiene un componente de higiene y lavado de manos con un vínculo para el lavado correcto, la parte del saneamiento, y bueno, hay muy buena información y muy práctica, y también el tema en establecimientos de salud de la disposición y el manejo integral de los residuos infecciosos. El tema de la higiene y la lavandería. Hay mucha preocupación sobre este tema de la preparación de concentraciones, entonces estamos intentando en dar las indicaciones más precisas para que lo puedan hacer de una manera muy práctica. Y también está el grande bloque de la comunidad, que muy bien lo mencionaba Ciro, es cómo llegamos con los mensajes más, yo lo diría, más desmenuzados, para que yo siempre he dicho, para que la abuelita, para que el joven, para que el niño entiendan por qué es importante tomar algunas acciones. Entonces, esperamos que esta guía ya la podamos distribuir mañana. Se va a pasar a través de los puntos focales, tanto de emergencias y desastres, como los puntos focales de la unidad de determinantes ambientales. Tienen otras demandas que estamos trabajando en eso, pero es importante que nos articulemos, por favor, con los mecanismos de coordinación en los países y con fichas técnicas muy rápidas, pero es importante que nuestras oficinas, que esta alianza con AIDIS, podamos rápidamente incidir en una acción para que tengamos una intervención más oportuna y eficiente. Cambio. Henry, muchísimas gracias por tus comentarios, y entonces hay que coordinar con cada oficina de la OPS, y eso es lo que quisiéramos hacer de manera, formal. Y por supuesto estas guías, Henry también lo menciona, compartidas con AIDIS, de tal manera que puedan terminarla lo más ampliamente posible. Perfecto. Gracias, Ciro. Okay. Hay un par de preguntas que escribieron ahí dos colegas. ¿Sí me escuchan? Sí, Martín. Ya. Una es si esa guía da las pautas sobre reciclaje y reciclado de base. Esta es una pregunta de Javier Gavilanes, que es el director de AIDIS, joven de AIDIS.
Y la otra pregunta es, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de las pautas de diagnóstico de la doctora Tomo Canda de OPS Guatemala? Si me permiten, respondo a la primera. Las guías, como les digo, de la OMS no están contempladas. Nosotros hemos dado alguna orientación en la guía adaptada para la región de América Latina y el Caribe. Seguramente seguirán surgiendo muchas particularidades y ahí es donde digo, donde si no está contemplado, rápidamente podamos hacer una movilización a través de esta alianza en donde generemos esa información. Cambio. Gracias, Henry. Y la otra, Ciro. Y bueno, la única prueba que nosotros tenemos para el diagnóstico del COVID-19 es la que se hace con reacción en cadena de polimerasa. Comúnmente se llama como PCR. Ese mecanismo, perdón. Ese mecanismo está, digamos, tiene alta sensibilidad y no, la cantidad de casos falsos negativos no se da, o falsos positivos. Entonces, es muy, muy baja esa posibilidad. Entonces, sin embargo, de las otras pruebas, las pruebas rápidas y otras, es así que no tenemos información y es por eso que esa es la parte de investigación que se está realizando. Si eso responde a tu pregunta, Tomo, pero esa es la información que tenemos. ¿Alguien que quisiera hacer alguna intervención, Álvaro? O alguien que quisiera hacer alguna intervención de este bloque. Sí, sí. Allá, ahí. ¿Me escucharon? Sí, se te escucha, Martín. Hola. Hola. Escuchamos, Cristian. Sí, ¿me escuchan? Okay. No, quisiera consultar a la OPS si, teniendo en cuenta que este proceso recién se está iniciando en las Américas, un poco si tienen algún tipo de estimación, proyección, un modelo o algo que nos permita tener idea de cómo va a ser a grandes líneas, cómo va a ser la curva del proceso, ¿no? La ola que va a pasar por América, ¿durante cuánto tiempo estiman ustedes que va a avanzar, ¿no? Gracias, Cristian. Esa es una pregunta muy importante. De hecho, en 13 minutos empiezo una reunión sobre el modelamiento que nosotros estamos viendo. Hicimos algunas esas asunciones. Planteamos algunos temas de cómo es que este virus podría diseminarse en los países. Doctor, no estamos escuchando, doctor. ¿Aló? ¿No me escuchan? Sí, se trae, Ciro. Sí. Sí, escucho. Ok. A veces que tenga oídos para escuchar, que oiga. Nos gustaría la pregunta y la respuesta nuevamente, que perdimos audio muchos, por favor. Ok. La pregunta es cómo se prevé que esta curva, la curva de la epidemia, continúe en el futuro en América Latina. Ese es más o menos un resumen de la pregunta. No tenemos un modelo específico, las experiencias son muy variables en los países, sin embargo, hemos hecho un análisis de la carga en los servicios de salud basados en algunos temas que conocemos y eso nos permite, con fines de planificación, tenemos un instrumento, pero solo con fines de planificación. Y ahora en 11 minutos
empiezo una reunión técnica con nuestra directora y las personas que tienen, vinculación con estos procesos de modelamiento para ver cómo ajustamos esos procesos y podamos dar una respuesta. Y esta mañana igual tenemos una sesión, una virtual, con uno de los países, con el Tribunal Electoral de uno de los países, que la pregunta específica es, tenemos elecciones en los próximos 2 meses. ¿Lo cancelamos? ¿Lo postergamos? Queremos saber cómo va a estar la curva epidémica en los próximos 2 meses. Bueno, que sepa eso, realmente se gana el premio Nobel ahora. No hay ese dato. Pero es por eso que los países están adoptando otras medidas, digamos, de contención, yo diría, últimas, máximas, que es cerrar completamente el país. Eso tiene implicancias económicas enormes y sociales enormes, que van a comenzar a aparecer muy pronto. Entonces, vamos a ver cómo, y luego que uno toma esas medidas, ya no puedes tomar una medida más grande. Esa es la última. ¿Qué más puedes pedir? Entonces, algunos están pasando a otro nivel, toque de queda. Bueno, el tema es que no sabemos cómo va la curva y la única manera de saberlo es hacer las pruebas en la población. Bueno, no hay esa capacidad en este momento porque no existen las pruebas disponibles. Entonces, todas esas limitaciones nos impiden contestar esa pregunta que es supremamente importante. Muchas gracias. Hay una intervención aquí de Álvaro Solano de Guatemala. Álvaro, si puedes hacerla, porfa. ¿Puedo OPS, hablar? ¿Sí? ¿Me escuchas? Álvaro, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Adelante, Álvaro. Yo tengo abierto el micrófono ahí, ¿no? No, está bien. Álvaro, adelante. Vamos, Álvaro. Hay tener problema con... Bueno, la pregunta de Álvaro es que la mayor parte de recomendaciones que se han estado difundiendo giran al torno del lavado de manos, pero se ha descuidado el secado de manos. Me parece que mencionaste algo al inicio de uso de papel, Ciro, pero quisiera que tú, Henry, ampliaran este tema que está preguntando Álvaro, por favor. Henry, adelante. No, Álvaro dice. Sí, ese es un muy buen punto y está contemplado dentro del tema. Por eso hablamos de higiene, de lavado de las manos que contempla el secado, pero hay que facilitar muy bien también con qué se secan, cuando se seca, si es desechable, cómo se descarta ese desechable, pero es un tema que tampoco está contemplado en la guía y lo estamos revisando con la OMS. Y gracias por ponerlo al tanto. Ese es un lineamiento, ¿verdad? Ciro, tengo una duda. Ahorita estamos viviendo una experiencia aquí en Guatemala y particularmente estamos participando en la construcción de un hospital emergente para personal que va a estar posiblemente contaminado de coronavirus. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucho bien, Martín. Escuchamos, Martín. Estamos haciendo un hospital de emergencia en Guatemala, se está adaptando y bueno, considero que también se necesita apoyo de OPS. Ahorita después aquí vamos a platicar con el doctor Oscar Barrenecha y su equipo, porque vemos algunas limitantes, por ejemplo, el manejo de los residuos hospitalarios, que habló algo Henry de esto que va a estar en la guía, el tema de las excretas. Realmente la instalación donde estamos poniendo esto no hay un colector municipal sin planta de tratamiento. De hecho, no tenemos planta de tratamiento en Guatemala. La pregunta del millón, esto lo tenemos, el presidente nos ha pedido que esto lo tengamos habilitado en 5 días. Le vamos a ganar a los chinos. Solo que la diferencia es que son unas estructuras que ya están hechas. Y le vamos a ganar a los chinos porque nosotros esperemos que no lo ocupemos, sí. no por la rapidez. O que se caiga más rápido que caigan los chinos. Entonces, quisiéramos saber, por ejemplo, el tratamiento de las excretas. Por ahorita, no sé, tal vez tendremos que hacer cloración, construir una planta.
tenemos el problema de los fondos, el tiempo, ¿verdad? La construcción de la planta, no sabemos para qué capacidad o no sabemos, es decir, tenemos un máximo de diseño que estamos teniendo de acuerdo al espacio, pero bueno, tenemos esas inquietudes que quisiéramos ver una orientación. ¿Cuál es la experiencia en otros países? Si me permiten, miren, hay cosas que rápidamente tenemos que ser oportunos y en la guía estamos orientándolo, por ejemplo, el tema de las excretas, si se usan los baldes para limpieza de las heces, el tipo de las desinfecciones, las concentraciones, pero hay que movilizar mucho a otros actores y por eso estaba hablando de los mecanismos de coordinación, la municipalidad, el tema de la recolección adecuada, el tema de la separación en la disposición final, en los rellenos sanitarios, las celdas de seguridad. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son las acciones que podemos hacer con los recursos y con las capacidades que tenemos actualmente y cómo movilizar otro tipo de acciones que son bastante importantes y ahí por eso es importante la incidencia de los diferentes actores en esta situación de emergencia. En la guía tenemos contemplado para el tema de manejo de residuos peligrosos a través de los componentes de WASH y algunas orientaciones en la comunidad, pero ahí es donde tenemos que hacer un énfasis grande y estamos revisando otros documentos también para poderlos bajar a algo que sea muy práctico, pero insisto en esa articulación con los actores que tienen la responsabilidad. Nosotros de salud podemos hacer una abogacía, podemos poner el tema, pero es importante la movilización con los otros actores. Cambio. Muchas gracias, Henry. Comentar la respuesta. Por supuesto, todas las medidas para los desechos hospitalarios tienen que estar en ese establecimiento que estamos. Pero, ¿cuáles son las características de esa infraestructura? Y hay preguntas frecuentes de muchos países. La verdad es que necesitamos adaptar los servicios de salud que ya tenemos, que es la mejor opción, para atención de pacientes. Por ejemplo, el tema es adaptar los servicios de atención ambulatoria para que pudieran servir para atención de pacientes con COVID. Entonces, no todos van a necesitar cuidados intensivos, pero entonces ampliar, postergar las cirugías no urgentes y algunas otras cosas. Esa es la adaptación de servicios de salud. E identificar algunos de esos que puedan estar dedicados a recibir casos iniciales y eventualmente a generar una capacidad técnica para enfrentar el coronavirus. Ese es el punto. Evitar nuevos lugares como, por ejemplo, estadios u otros lugares donde tú sabes muy bien, ustedes saben muy bien que las condiciones son extremadamente difíciles para garantizar un manejo adecuado de los residuos de servicio de salud. Adelante. Ahora sí, quítate el mute. ¿Te escucho? Ya, te tiro adelante. ¿Me escuchan, Ciro? Sí, ok. Bueno, escuché ahí que tienes una reunión ahorita próximamente, ya en los próximos, en unos minutos. Quisiéramos dejar este tiempo primero para rápidamente una discusión sobre el rol que AIDIS podría tener en este evento, con una buena alianza con todas las agencias locales de OPS en todos los países. Y pues que sepan que contamos con un capital ahí humano, que estamos dispuestos a colaborar, y tenemos también el grupo de atención a emergencias y de respuesta, ¿verdad? Que ya venimos trabajando de algunos meses y años atrás para poder fortalecerlo y poder apoyar esta gestión. Nos gustaría sobre todo que AIDIS aparezca en toda la información de este evento conjuntamente con OPS, porque nadie es profeta en su tierra. Cuesta a nosotros como gente nacional que los ministerios nos escuchen.
Entonces, el lobby que necesitamos hacer ante los ministerios para apoyar a OPS es básico. Nosotros podemos ir a exigir un poquito desde la parte gremial a que se cumplan algunas acciones. Sin embargo, OPS no puede ir a exigir, ellos proponen, pero respetan esta parte soberana, ¿verdad? Como debe ser. Pero nosotros como AIS queremos estar atrás de OPS para impulsar estas acciones y que las cosas sucedan. Tenemos en algunos casos tenemos muy buenas relaciones con ministerios, con autoridades, y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, quisiéramos dejar esto en discusión, Ciro, te lo mencioné, y que por favor cuenten con ese apoyo y esa alianza que siempre hemos tenido. Querido Martín, esta sesión es supremamente importante para poder recordar los acuerdos que tenemos entre las dos organizaciones. Y deberíamos utilizar al máximo esa capacidad para poder avanzar juntos. Y es que eventualmente podemos generar documentos técnicos o de orientaciones o de posición conjunta, podemos tener, digamos, los dos logos, digamos así, de las instituciones de los documentos. Y el otro que yo les pido a través tuyo, a todos los miembros de AIDIS, que acudan a las oficinas de la OPS, porque van a tener las puertas abiertas. Y esa contribución va a ser muy importante en cada uno de los países. Solo así podemos garantizar que la capacidad técnica que existe en los países pueda ser al servicio del control de la epidemia. Por suerte, en la gran mayoría de los países, los representantes de la OPS, los equipos técnicos de la OPS, tienen acceso a la toma de decisión y están muy de cerca discutiendo cuáles son los mecanismos, las prioridades para respuesta. Hay que utilizar ese espacio, pero no es para preguntar, sino es para aportar. Y ese es un punto fundamental. Yo te agradezco, Martín, por esta invitación y por convocar a todos tus colegas. Yo soy un hincha grande de la ingeniería sanitaria. De hecho, para mí, la salud no la proveen los ministerios de salud, y eso lo he dicho muchísimas veces. Y eso tiene origen en otros sectores, incluyendo la ingeniería sanitaria, que es un pilar. Así que la participación de ustedes es primordial. Es mi opinión, pero además es opinión de muchísimos colegas de la OPS, y entonces vuestra participación es necesaria. Por favor, activamente acudan a las oficinas y trabajen de cerca, proponiendo situaciones, analizando situaciones y, digamos, ver cómo se podría mejorar realistamente en cada país, implementar las acciones de control de la epidemia. Te agradezco, Martín, yo tengo que salir, pero les envío un abrazo virtual ahora que no está tan recomendado a nivel vemos. Gracias. Si me permites, Martín, gracias, Ciro, y complementar, pero te puedo decir simplemente usen también los espacios de coordinación de cada país, porque se movilizan muchas acciones a través de salud, pero también hemos venido apoyando desde el nivel regional las mesas sectoriales de agua, saneamiento e higiene en emergencias. Ellos ya conocen algunos mecanismos de trabajo, algunas herramientas de coordinación, y es bien importante utilizar esos espacios porque eso nos facilita ser más oportunos en las intervenciones. Entonces, intenten rescatar eso desde ETRAS, desde la Unidad de Determinantes Ambientales de la Salud, cuenten con el apoyo, con la orientación, pero no dejen de buscar estos escenarios de país que son muy importantes para movilizar las acciones, para hacer abogacía, para que las intervenciones sean muchísimo más integrales. Cambio. Henry, muchas gracias. Yo pues nada más quisiera pedirle a todos que tengamos paciencia, que cuidemos a nuestras familias, principalmente a nuestros hijos, a nuestros abuelos. Tengamos cuidado los que estamos saliendo a la calle de seguir los protocolos que precisamente OPS está recomendando y la OMS. Y propondría, Henry, bueno, no sé si ya se fue Ciro, pero a través tuyo, a través del doctor Oscar Barreneche aquí en Guatemala, la doctora Liz Parra y la doctora
Canda también, que está conectada, Álvaro de OPS Guatemala también, que este ejercicio lo volvamos a hacer, pongámonos de acuerdo y me gustaría, le vamos a pedir a Ciro que lo hagamos todos los representantes en las oficinas de OPS, que coordinemos con nuestras agencias locales. Aquí, gracias a Dios, pudimos coordinar con el doctor Oscar Barreneche, que nos ha estado abriendo las puertas para poder platicar y poder coordinar acciones. Tenemos serios problemas, perdón, lo voy a decir aquí, pero lo que hablamos aquí queda. Con el tema del Ministerio de Salud, está invisibilizado el tema de agua y saneamiento en Guatemala, nos preocupa mucho como AIDIS, OPS está impulsando todas las acciones necesarias, pero incluso ya llegó a alto nivel de la presidencia, en donde yo ahorita tengo la oportunidad de estar cerca, y bueno, esto lo comentaba con Ciro y dice que no es solo en Guatemala, sucede en muchos países, otros países no, están en otras condiciones, tienen que resolver otros problemas, pero la gran mayoría estamos todavía atrás, como dicen los ODS, que nadie se queda atrás y muchos vamos muy atrás de esta iniciativa global. Y entonces que unamos esfuerzos y les agradezco mucho a todos su tiempo y dejo abierto ahí para que alguien quisiera intervenir, estamos aquí escuchándolos. Gracias. Si me permites, es importante que nos actualicen los puntos focales de AIDIS. Como estamos apoyando desde el nivel regional, también cuál sería el mecanismo de canalización de acciones, sería a través tuyo o un equipo ejecutivo, no sé cómo llamarlo, y ahí seguir trabajando con estas orientaciones para que lo puedan bajar a los países y estemos sintonizados a nivel regional, nivel nacional, nivel local. Perfecto, Henry, así lo vamos a hacer. Vamos a trabajar eso hoy mismo para mandarles el listado de todos los contactos y que estemos en esa línea que estás recomendando. Más que quisiera aportar algo. Martín, buen día. Para que lo tengas en cuenta y ya hacemos las coordinaciones con nuestro equipo detrás y con nuestra unidad en Washington, ¿ok? Perfecto, estamos bien. ¿Sí alguien iba a intervenir? Sí, soy Ever Sánchez. Hola, Ever, ¿cómo estás? De AIDIS, capítulo Guatemala. Sí, a mí realmente me preocupa mucho la situación por supuesto, de casi todos los países de América, pero en particular el caso de Guatemala. Ya Martín mencionaba algunas situaciones que tenemos muy especiales y realmente, así concretando, me preocupa bastante la situación de los centros de atención de salud, en donde precisamente hace casi 2 años se hizo una encuesta de la situación de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, y los resultados pues no son los que uno quisiera, ¿no? No son los ideales para afrontar una situación como lo que se debe hacer, digamos, en este caso del COVID-19. Efectivamente, no existen, digamos, todas las facilidades para el lavado de manos y para otras situaciones en relación con la higiene, y eso, por supuesto, tiene que ser preocupante porque puede provocar que se haga, digamos, o que se provoque una propagación del virus de una manera totalmente diferente a que si los establecimientos tuvieran una situación de buenas facilidades en ese tipo de servicios. Sí. Martín. Adelante. Buenos días. Adelante. Martín, buenos días a ti, a todo el equipo de los capítulos de AIDIS y a las personalidades de la OPS. Nosotros simplemente, brevemente, queremos comentar cómo está la situación en Panamá. En Panamá nosotros hasta ayer tenemos 109 casos, de los cuales 54 son mujeres y 55 varones. El presidente en cadena nacional ayer habló y manifestó que
varias cosas. Entre eso tenemos toque de queda desde el día de ayer, de 9 a 5 de la tarde, para evitar más proliferación del coronavirus. Por el otro lado, también manifestó el presidente que para primera instancia va a apoyar con 50 millones, porque ¿qué pasa? Se hizo otro decreto también donde se cierran los bares, la discoteca, todos los centros, o sea, todo. Y entonces eso lógicamente afecta a pequeños empresarios aquí en Panamá. Y no se sabe, como lo dijo el doctor, hasta cuándo pueda bajar esa curva. Esa curva está empezando en Panamá apenas. El Ministerio de Salud, igual que la OPS que lo acompaña, el Ministerio de Seguridad, todos los ministerios importantes en nuestro país están unidos coordinadamente, hacen sus conferencias todos los días, al mediodía, en la tarde, para informar a la población cómo está la situación. Entonces, fuera de eso, ayer el presidente anunció, aparte de los 50 millones, que se va a construir un hospital. Encargó al ministro del MOP. Se tienen 3 cotizaciones, el ministro manifestó que se cogió la más baja y en un mes se va a hacer ese hospital modular que después posteriormente puede servir para diferentes cosas en el Ministerio de Salud, ¿no? Eso es una urgencia, va a tener 100 camas, va a tener todos los implementos necesarios para esta emergencia que el país está dando. Por el otro lado, los bancos. El presidente manifestó ayer que los bancos, porque tú sabes que ante esta cosa, ya por lo menos ayer me comentaron de varias instituciones de Estado que bajaron a la mitad de producción, es decir, que están yendo la mitad de las personas a trabajar. Y muchas instituciones del Estado están cerrando ante esta situación y solicitándole a la gente que se quede en casa. Ese es el eslogan, quédese en casa. Entonces, ante esto, los bancos, en el llamado que hizo el presidente, muchos bancos han manifestado que la población se quede tranquila, que van a dar un tiempo perentorio para el pago de porque todos tenemos préstamos de personales, de casa, de carro. Entonces, los bancos van a ser elásticos, algunos un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cómo está la situación en el país. Los bancos han hecho todos en Instagram, por Twitter, todo este tipo de divulgación donde la población sabe pues que los bancos en ese sentido, tanto los bancos de gobierno, el Banco Nacional, Caja de Ahorro, como los otros bancos que son de propiedad pues privada, van a apoyar esta solicitud que hizo el señor presidente ayer. Sin embargo, hay otros temas que preocupan. Digamos, por decirte, yo fui ayer al súper, todavía no llega el gel colado. Y si llega el gel colado, se va en lo que canta un gallo, que alcohol. Yo tengo alcohol porque tenía por unas situaciones aquí con mi papá y demás, que mi papá pues está también discapacitado, lo cargo yo, y te podrás imaginar. Entonces, todas esas cosas que están ahorita afectando, el presidente dijo que está hablando con empresarios para no desabastecer al país, ni en los supermercados con ningún tipo de comida, ni tampoco en estas otras cosas que son necesarias y que hay mucha divulgación en la televisión y demás en referente al lavado de manos, que es lo principal, y toda la desinfección y todos los cuidados que todos nosotros debemos tener. Pero definitivamente para que el virus no se propague, tenemos que quedarnos en casa. Aquí hay cable, me imagino que otros países lo tienen. ¿Qué ha hecho la empresa que tiene cable aquí? Cable Onda se llama. Ha puesto a disposición un montón de canales gratuitos, los ha abierto a la población para que entonces la gente todavía se quede más en casa, vean películas cómicas, lo que fuera, ¿verdad? Para eso. También hay otra ONG que se han sumado dando clases también por cable, por televisión, por YouTube. O sea, todo el mundo está abocado ante esta situación en un factor positivo y tratando pues de que la población tome conciencia. Ayer la policía con el toque de queda fue metiendo a todo el mundo, porque esta mañana amanecieron en las redes todo eso de que la policía pues logró que toda la población, esta mañana en las noticias salieron la
calles vacías, vacías totalmente, a no ser que fueran médicos o gente que tiene que ver con esta situación sanitaria que se está dando el país. En la noche, a las 7 de la noche, muchos salimos a aplaudir porque es la parte de los médicos, las enfermeras, que están 24 horas viendo todo este tema. Lo otro es que también el presidente dijo que puso a disposición un montón de millones porque está comprando más kit, que era lo que el doctor decía. Aquí hay kit, pero para esta magnitud de cosas no. Él dice que ya puso no sé cuántos millones, que ya encargó la ministra los kits de esto del coronavirus 19, esto, lo que es mascarilla, porque no hay mascarilla, y una serie de implementos que el Ministerio de Salud necesita. Entonces, yo me imagino que en los otros países es igual, ¿no? Todo el gobierno está abocado, pero definitivamente que la población, nosotros tenemos que tomar conciencia, porque si no tomamos esas medidas, esto va a seguir andando. Ajá. Eso era la información que tenía de Panamá, Martín, y gracias a todos por escuchar. Gracias, Ariana. Como ahí nuestra solidaridad contigo, Ariana, con todo el pueblo de Panamá, qué rápido le han identificado los casos. Yo temo que hay cifras que realmente no podemos establecer en algunos casos. Por ejemplo, Guatemala oficialmente son 6, pero como decía Ciro, quién sabe intracomunitario cómo estemos, porque estamos revisando en los aeropuertos y gente que viene de viaje, pero el problema comunitario es fuerte, no lo sabemos, y esa es la incertidumbre que tenemos. Pero bueno, primero Dios, vamos a ir saliendo de esto, aplicando los protocolos pertinentes, y con el apoyo de todos tendremos que salir adelante. Nosotros como AIDIS, para informarles, tenemos programados 2 congresos. Ahorita teníamos uno para abril en México, en abril el regional, de la región 1, perdón, el Congreso Regional Interamericano, se suspendió en Puebla, y el Congreso de Cambio Climático en mayo, tuvimos una reunión en Cuba, tuvimos una reunión de comité ejecutivo y también fue suspendido. Y estamos evaluando el Congreso de Guatemala, que es en junio, el de gestión de riesgo, en julio, a finales de julio. Vamos a esperar unos días, pero lo vemos también complicado. Va a ser muy complicado porque se estima que, de acuerdo a lo que habíamos platicado, el otro día platicamos con la doctora Canda de aquí de OPS, no oficial, sino que según las proyecciones, tal vez en junio tendremos una curva máxima. Esperemos que no sea así, que sea antes y que sea baja antes, pero bueno, hay que esperar cómo evoluciona esto día tras día. No sé si alguien quisiera intervenir. Martín, quisiera hablar, ¿me escuchas? Te escucho. Sí. Soy Álvaro. Sí, Álvaro, a la orden. Bueno, con respecto a las inquietudes que manifestabas de cómo coordinar con AIDIS y sus capítulos distintos en cada país, bueno, yo pienso que hay diferentes cuestiones en las que se puede hacer trabajo integrado, pero yo veo ahora mismo la necesidad de trabajar en medios de comunicación en términos de dar recomendaciones y dar algunos consejos de medidas preventivas. Creo que debería hacerse alguna gestión a efecto de coordinar con alguna de las autoridades de país en cada caso y tener ese contacto frecuente o permanente para estar dando mensajes. Para mí el tema preventivo aquí es esencial, que a veces es lo que más debería de ponerse atención. La gestión de la ingeniería sanitaria apunta mucho a la gestión preventiva y creo yo que debería de trabajarse en eso. Luego ya hay necesidades muy concretas en los diferentes países. Tengo la impresión que no son solo los centros urbanos más grandes en los que se puede dar más problemas, sino también en los lugares fronterizos. Y entonces poder tener asistencia técnica o cooperación técnica en los diferentes lugares se hace imposible para una entidad nada más, por lo que el hecho de que pueda haber apoyo en ese sentido es determinante. Creo que ese serían los temas en los que se podía colaborar. Gracias. Hola Martín, Nelson Medina. Adelante Nelson, gracias Álvaro. Nelson Medina de ahí, Nicaragua.
Yo creo que es muy buena la sugerencia de OPS Washington de conseguir las referencias de los puntos focales de IDIS en los países. E igual creo que es importante que OPS Washington pudiera enviar a las representaciones nacionales alguna nota, ¿no? Para que, no sé cuáles de ellos están aquí en esta conferencia, pero si no, sería bueno que cada uno de ellos supiera que en esta reunión virtual el doctor Ciro ha establecido como importante que las oficinas locales de OPS tengan las puertas abiertas para trabajar con los AIDIS locales, los capítulos nacionales de AIDIS. Por un lado, y finalmente, yo creo que todo el ciclo de abastecimiento ya hay millonarios financiados por los organismos internacionales que nosotros en conjunto con OPS y con los ministerios de salud pudiéramos aportar nuestra sugerencia a la norma técnica de OPS para sugerir algunas acciones que pudieran realizarse a esos proyectos que ya están en marcha. Gracias. Gracias, Nelson. Miren, yo creo que este fue un ejercicio interesantísimo. Les sugeriría que me manden sus comentarios por correo electrónico. Vamos a cerrar porque aquí ahorita tienen otra reunión aquí en OPS, estamos en la sede de OPS Guatemala. Vamos a coordinar para la próxima reunión que tiene que ser, pienso que la otra semana, y tal vez ya con temas más específicos y poder agenciar. Discutimos antes por mail, nos ponemos de acuerdo y ya para ir cerrando una agenda para cada uno de los países, porque todos los países tienen necesidades distintas y acciones distintas, aunque lo importante es que nosotros seamos articuladores y hagamos la abogacía de OPS en nuestros ministerios, por favor, para que sucedan las cosas que deben de suceder y viceversa. Bueno, les mando un abrazo a todos, por favor, cuidémonos, cuiden a su familia, estén atentos de ellos y pidámosle a Dios que salgamos de esto lo más pronto posible y que no tengamos más pérdidas humanas, que es lo vital. Y muchas gracias por su tiempo. Agradezco al doctor Oscar Barreneche, Guatemala, a la doctora Liz Parra también por su hospedaje que nos dieron el día de hoy para esta importante conferencia con todos ustedes. Y también me acompaña el doctor Rubén Pérez, que es director de la División de Gestión de Riesgo. Y gracias, Álvaro, también a ti por tus intervenciones. Que tengan buen día y nos hablamos pronto. Chao, Martín y colegas. Muchas gracias por este espacio. Saludos. Saludos. Adiós, saludos. Hasta luego. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Saludos desde México. Adiós, muchas gracias. De Colombia. ¿Ya saliste de la reunión? Fíjate que no. Ayúdanos a salir de la reunión, por favor. Yo no quiero que el camino sea de nadie. Gracias. Arregla. Saludos, Martín, y a todos desde Chile. Sí, yo sé que aquí estamos. Tiene mucha experiencia. ¿Greta? ¿Cómo? Greta. La de Putin representa. Greta, muchos años acá. ¿Verdad?